agradeciendo su sintonía a esta franja y a este canal de televisión TN23 y la franja El Rostro de la Noticia, el análisis de los temas que interesan a los guatemaltecos. Muy importante evaluar la gestión de gobierno justo a la mitad, 2 años de gobierno y quedarán 2 de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti al frente del país. Entonces, el análisis de lo que se ha hecho bien y los retos de lo que aún está pendiente para estos 2 años venideros. Estamos con un experto en el tema, el licenciado Cristian Castillo, es analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nuevamente, bienvenido, licenciado. Qué gusto saludarle y feliz año. Siempre a las órdenes. Igualmente para usted, y pues tenemos media hora para este análisis, iniciando entonces, si usted lo desea así, yendo ministerio por ministerio o rubro por rubro, lo que se ha hecho en estos 2 años. Bueno, es importante resaltar, y de pronto vamos a hacer un agrupamiento de cómo han venido funcionando los ministerios del actual gobierno. Un gobierno interesante en cuanto a que le ha tocado enfrentar retos muy importantes para el país, y diría yo que hay que iniciar reflexionando sobre los ministerios estratégicos. Y dentro de esos ministerios estratégicos vamos a clasificar 5 específicamente, que son los que han concentrado la mayor prioridad de los recursos, pero también han concentrado la prioridad de la política pública del gobierno del Partido Patriota. Encontramos ahí obviamente al Ministerio de Educación, con una ministra que le ha tocado enfrentar serios señalamientos por el tema de la reforma educativa, que al día de hoy pues prácticamente ha dejado de ser un tema controversial. Ya está aplicada la reforma educativa, que tuvo momentos críticos, tuvo momentos muy tensos, sobre todo por la oposición de organizaciones estudiantiles y magisteriales, así como de padres de familia. Debemos recalcar que en el Ministerio de Educación se encuentra la mayor cantidad de presupuesto, es decir, estamos hablando de alrededor de casi 11 millardos de quetzales del presupuesto nacional. Es un ministerio muy importante en cuanto a manejo financiero, también esto vinculado a que tienen el mayor número de empleados públicos, que rondarán pues por los varios miles de maestros que se dedican a todo el tema de la educación a nivel nacional. Pasaríamos a otro de los ministerios claves, fundamentales para el tema de hacer gobierno en Guatemala, que es el Ministerio de Finanzas Públicas. Un ministerio controversial. En el año 2012 pues le tocó enfrentar serios retos, como la salida del ministro Pavel Centeno, un hombre de partido muy cercano al presidente de la República, que había prácticamente diseñado la política económica del gobierno del Partido Patriota, y que sale en condiciones de desgaste político, de enfrentamiento inclusive con el presidente de la República. Se contradicen en las declaraciones en la salida del ministro Centeno, en la medida de que él había propuesto la intervención de las aduanas, un poco para presionar al alza la recaudación tributaria, y el presidente sale diciendo que no se podían intervenir las aduanas, sino que había que intervenir la SAT. Eso generó una controversia y pues dejó pues con poca claridad la salida del ministro Pavel Centeno, un ministerio estratégico también con una gran asignación de fondos, arriba de los 6 millardos de quetzales, y un ministerio que tiene que ver con la ejecución presupuestaria del resto del gabinete. Entonces es el bueno y el malo de la película, pero que obviamente para un gobierno es estratégico tener el control de las finanzas públicas. Pasaría luego a otro ministerio de estos que son estratégicos, sobre todo por los ofrecimientos de la política pública del actual gobierno, que es el Ministerio de Gobernación, el responsable de toda la política de seguridad nacional, el responsable de la política de seguridad ciudadana, de seguridad del interior, y un ministerio que también le ha tocado enfrentar sus retos y sus señalamientos. Cierra el 2012 con algunos señalamientos de sobrevaloración de compras de armas tan necesarias para equipar a la Policía Nacional Civil, una Policía Nacional Civil que ha venido dando pasos muy interesantes, me parece que en la ruta correcta de la modernización de los cuerpos de seguridad del Estado, un ministerio que se ha ido modernizando poco a poco, el único ministerio que ha hecho una reingeniería de sus viceministerios, crea un ministerio especializado en materia antinarcótica y le da el énfasis a otro de los viceministerios en el tema de prevención. Creo muy buenos pasos, interesante el acercamiento que ha venido teniendo las acciones del Ministerio de Gobernación con la población. Sin embargo, los retos y los esfuerzos que se han impulsado y que se han enfrentado no han sido capaces de bajar la percepción de inseguridad. Y ese es uno de los principales retos para el futuro. Luego pasaríamos a otro de los ministerios estratégicos, que sería el Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, que también maneja una gran cantidad de fondos del presupuesto nacional, que ha enfrentado en el 2012 una serie de controversias respecto del endeudamiento. Fue el Ministerio de Comunicaciones el que solicitó
la aprobación de préstamos para poder financiar y cubrir algunas deudas que venían de gobiernos anteriores, una deuda de arrastre por el tema de la infraestructura. Sin embargo, es un ministerio que me parece, junto con el Ministerio de Gobernación, que es de los que mejor salen calificados, sobre todo porque su labor es evidente, su labor puede percibirse y puede tenerse a la vista. Y cerraría con el tema de los ministerios estratégicos con el Ministerio de la Defensa, un ministerio que ha venido estrechando relaciones con el Ministerio de Gobernación, que se ha sumado al tema de la lucha contra el crimen organizado, a mejorar las condiciones de seguridad tanto ciudadana como nacional. Un ministerio que también se le ha visto con un fuerte despliegue a nivel nacional. El Ministerio de la Defensa pues ha ampliado su presencia en el territorio nacional. A finales del año pasado el presidente de la República, por ejemplo, inauguraba la Fuerza de Tarea, que tiene que ver con toda la seguridad en la zona noroccidental, Huehuetenango, San Marcos, una fuerza de tarea pues muy especializada, que contó con el apoyo inclusive de una donación del gobierno norteamericano en cuanto a vehículos especializados y una serie de elementos que pues hacen ver que son esos 5 ministerios los ministerios más importantes para el gobierno del Partido Patriota. Luego pasaríamos rápidamente a dar un vistazo muy rápido a los ministerios que fueron entregados al sector empresarial, y que yo diría que es el grupo de ministerios que se encargan de la política económica y que han sido predominantemente pues liderados por empresarios o exempresarios o representantes del sector empresarial guatemalteco. Y tenemos ahí obviamente al Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Economía, que también es parte del Gabinete Económico, y estos 4 ministerios, todos muy vinculados y responsables del manejo económico y de la política económica nacional, todos dan muy poco de qué hablar. Es decir, son 4 ministerios de los cuales no hay mucha información, pasan desapercibidos, no han enfrentado grandes retos o señalamientos, o no les ha tocado enfrentar, por ejemplo, problemas de algún escándalo que en alguna medida enfrente a estos ministerios con la población. Sí han habido algunos señalamientos, por ejemplo en el caso de Energía y Minas, de seguir dando licencias de explotación y exploración minera. En el caso del Ministerio de Trabajo, obviamente las luchas históricas del sector sindical y que en alguna medida se difuminan con ministerios que están en manos de empresarios, pero son ministerios que son muy estables y que en alguna medida por la poca información que tenemos de ellos dan poco de qué hablar. Luego me parece que hay una serie de otros ministerios que pasan desapercibidos y que tienen menor importancia en el gabinete de gobierno. Vemos ahí, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación, un ministerio con poca capacidad de ejecución presupuestal, un ministerio que prácticamente se ha venido reduciendo hasta convertirse únicamente en la caja chica para la entrega de fertilizantes. Es decir, no tiene mayor trascendencia, debiera de tener un papel mucho más activo en el tema alimentario, sobre todo con los graves niveles de desnutrición que hay en Guatemala, pero que tampoco no da mucho de qué hablar, excepto la compra de fertilizantes por métodos poco transparentes y de pronto el mecanismo de entrega, pero más allá de eso conocemos poco de los esfuerzos del Ministerio de Agricultura. Luego hay 4 ministerios que realmente pesan poco dentro de las decisiones políticas del país. El Ministerio de Relaciones Exteriores, que sí lo vimos muy activo en este año, sobre todo por el papel de Guatemala en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y algunos eventos internacionales como la Asamblea de la OEA que se realizó en nuestro país. Tendríamos ahí también esos ministerios poco, digamos, estratégicos o que son importantes para el ejercicio de la política pública, pero que dan poco de qué hablar. El Ministerio de Cultura y Deportes, que prácticamente pasó todo el año en interpelación. El Ministerio de Desarrollo Social, que aunque se tenían grandes expectativas de que pudiera contribuir a una efectiva aplicación de la política social de este gobierno, pues no ha tenido capacidad de ejecución. De hecho, es en el 2012 el que menos ejecución presupuestal tuvo en el año, un 50% o 55%, a pesar de la gran necesidad que hay en el interior del país, sobre todo del apoyo de los programas sociales. Y cerraría esta pues revisión muy rápida del gabinete con el último ministerio, que sería el Ministerio de Salud, que es un ministerio que le ha tocado enfrentar también sus problemas internos, pero que se ha ido convirtiendo básicamente en el espacio de negociación de la compra y venta de medicamentos, y que más allá de eso pues no hay mucho que decir, más que los señalamientos de poca transparencia, que el mismo presidente en el 2012
refirió que en el Ministerio de Salud se estaban haciendo compras fraccionadas, las cuales son prohibidas por la Ley de Compras y Contrataciones. Eso, una evaluación muy rápida de los 14 ministerios. En el tema presupuestario, de cómo se trabajó el año pasado, a los cambios que deberían haber para este y con el mismo presupuesto, ¿cómo debe trabajar el Estado? Ese, licenciado, es precisamente el reto más grande del Estado en Guatemala, y digo del Estado y no del gobierno porque precisamente el agujero fiscal que le ha tocado enfrentar a los diferentes gobiernos de la apertura democrática ha sido el mecanismo mediante el cual los gobiernos entran en crisis. Algunos de ellos han enfrentado crisis muy serias, como el gobierno de Álvaro Colón, por ejemplo, que tuvo 3 años consecutivos el mismo presupuesto. Y el endeudamiento ha venido creciendo precisamente porque el Estado guatemalteco tiene un problema serio en materia fiscal. No se le quieren entrar a los privilegios y a las exenciones que predominantemente benefician al empresariado grande, al empresariado que se beneficia de tener esas exenciones, digamos, que permiten en alguna medida tener ganancias, pero que al Estado, pues al final, enflaquecen sus finanzas. Por otro lado, hay una todavía poca capacidad de recaudación tributaria. Y a eso le debemos sumar que la tendencia de los últimos 3 gobiernos ha sido a endeudar al país como un mecanismo para mantener el mismo nivel de compra, el mismo nivel de gasto de los gobiernos. Los gobiernos no están dispuestos a sacrificar las prioridades de sus políticas públicas. Y entonces lo que hacen es que cuando aprieta el zapato en la parte financiera, recurren al endeudamiento. Lo vimos con la UNE de manera muy acelerada, cómo sostuvieron la inversión social de los programas sociales a partir de endeudamiento, de un endeudamiento muy acelerado. Este gobierno ha hecho lo mismo, digamos, para poder mantener el ritmo de gasto, principalmente en materia de seguridad, en materia de infraestructura, pues ha recurrido al tema del endeudamiento. Para el 2014 es el principal reto, porque no se aprueba el presupuesto y estamos hablando que el agujero fiscal está llegando ya a los 10.5, 10.7 millardos de quetzales. Esto nos refiere a que la recaudación no está cubriendo el total de los gastos gubernamentales, pero además el tema de las tensiones políticas en el Congreso de la República se suman a hacer complicado ese manejo de las finanzas públicas del Estado guatemalteco para cualquier gobierno. Precisamente de la postura del Congreso de la República vamos a hablar en el siguiente bloque. En este momento vamos a la pausa, pero volvemos con este análisis de los retos que quedan en la segunda mitad del gobierno. ¿El hecho de que no haya presupuesto aprobado para 2014 va a afectar al Estado? Claro que va a afectar, afecta bastante, porque es donde se retiene todo. ¿Qué ministerios cree usted que deberían reforzarse? El que se debería reforzar sería el de educación y el de deportes, que está bonito también, que ahora ya se mira otra cosa, ahora ya los deportistas ya se ponen las pilas. ¿Creen ustedes que va a haber problema para el Estado por el hecho de que no se aprobó un presupuesto para 2014? Pienso que sí. ¿Cómo cree que va a afectar? Habían muchos planes y no se van a poder llevar a cabo. ¿Crees que el hecho de que no hayan aprobado presupuesto para 2014 va a traer problemas para el Estado? Pues digo que sí, tal vez sí. ¿Tú qué crees que se puede hacer con los ministerios? ¿Qué ministerios podrían ser reforzados para este año? ¿El Ministerio de Educación? Opiniones de ciudadanos guatemaltecos entonces sobre qué puede pasar en este 2014. No hay un presupuesto nuevo aprobado, seguimos con el del año pasado. Es parte de este análisis de los 2 primeros años de gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Y nos acompaña el licenciado Cristian Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hacían referencia nuestros televidentes entonces a este problema de trabajar sin el presupuesto que se deseaba. Esto tiene que ver con la relación con el Congreso de la República. ¿Cómo se ha trabajado? ¿Cómo debería trabajarse esta relación? Bueno, debemos reconocer que hay una relación tensa entre el Ejecutivo y el Legislativo durante este periodo de gobierno. Desde el inicio se identificó claramente que el Ejecutivo en alguna medida definía la agenda del Legislativo. El presidente durante el primer año influyó en la aprobación de los 39 decretos que en alguna medida fueron el resultado de la labor legislativa durante el año 2012. Y muchos de ellos claramente respondían a la agenda del Ejecutivo o eran leyes que beneficiaban la implementación de la política pública gubernamental.
Desde esa perspectiva hay que reconocer que es estratégica una relación adecuada entre estos dos poderes de Estado, en la medida que el Congreso de la República debe aprobar los temas más importantes para el ejercicio del poder público en nuestro país. Y uno de ellos es el tema presupuestal, que tiene muchas controversias en la medida que, por ejemplo, solamente para el año 2013 se logran ejecutar desde el gobierno central únicamente el 90% del presupuesto general de ingresos y egresos que se le había aprobado. Todavía hay una baja capacidad de ejecución presupuestal, y de los casi 66.3 millardos de quetzales que se aprobaron para el año pasado, únicamente se lograron ejecutar alrededor de unos 60 millardos. Todavía hay ahí un margen en el que no se pudo gastar. Y eso tiene que ver mucho con el tema de en qué momento se aprueban los recursos en el Congreso de la República. El año pasado vimos cómo el presidente de la República pues impulsó toda una estrategia para intentar aprobar en el Congreso 3.5 millardos de endeudamiento para el Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura y Vivienda, para poder pues honrar un adeudo que se tenía con empresas que desde gobiernos anteriores vienen prestando el servicio de infraestructura para el Estado guatemalteco. Y no se logró, no se logra la aprobación precisamente porque hubo una seria oposición de diferentes sectores sociales que se manifestaron en el Congreso de la República en contra de aumentar el endeudamiento. Ya específicamente en un tema vinculado propiamente al Congreso, la interpelación del ministro de Cultura y Deportes totalmente rompió con todo récord de interpelaciones anteriores y nos demostró que en el Congreso en este momento, lejos de tener la intención de legislar para beneficio de la población, lo que se tienen son intereses políticos de oposición al oficialismo, y ya se empiezan a identificar intereses preelectorales, sobre todo porque es en el Congreso de la República donde se están expresando fuerzas políticas que ya han manifestado tener precandidatos presidenciales. Algunos exdiputados que ahora pasan a la escena política nacional como precandidatos presidenciales, y todo esto al final empieza a hacer difícil la construcción de consensos entre en el Congreso de la República a lo interno, y aprobar a partir de eso una agenda legislativa priorizada que beneficie a la población, pero que también permita una adecuada ejecución de la política pública. El Congreso se convirtió prácticamente en un tropiezo para la gobernabilidad en este país, en la medida que durante todo el año 2012 vimos cómo se llega inclusive a una paralización total del Congreso de la República. La interpelación llegó en ciertos momentos del año a detener completamente las negociaciones y la aprobación de legislación. Tampoco se cumple con el tema de la fiscalización, que es una de las principales funciones del Congreso de la República, puesto que la interpelación al día de hoy no ha terminado. Y debiera entonces demostrarse, por ejemplo, el mal manejo de recursos en el Ministerio de Cultura y poder pedir el voto de desconfianza para que el ministro sea removido de su cargo. Sin embargo, eso no ha sucedido. Aunque ya terminó la interpelación en la bancada líder, la bancada ahora del partido Todos se ha sumado a esa interpelación y continuamos con un Congreso entrampado. Inicia el año prácticamente sin una claridad hacia dónde va el Congreso de la República, cuál es la agenda legislativa priorizada, cuáles son las leyes que necesita el Estado de Guatemala para poder desarrollar, para poder mejorar las condiciones de vida de la sociedad, y eso entrampa no solamente la producción legislativa, sino también entrampa la relación entre poder legislativo y poder ejecutivo. La preocupación grande es que continuemos con un Congreso que está legislando a demanda y que compra y vende productos legislativos. Escuchamos durante estos 2 años de esta 7ª legislatura que se compran diputados, que tales diputados se pasan a otra bancada porque reciben algún beneficio económico, que se compran y se venden votos para aprobar o detener leyes importantes, que también se ha escuchado, hay negociaciones, por ejemplo, para la aprobación de endeudamiento o para la aprobación de préstamos, o inclusive se intentó impulsar una estrategia para poder pasar el presupuesto del año 2014, pero todo esto se suma a una dinámica en el Congreso de la República que se ha ido deteriorando en calidad. Tenemos una muy mala calidad de representación política en este momento de los diputados, y aquí hay que hacer una diferenciación. No es el Congreso de la República los malos, digamos, el malo. Son los malos diputados, y hay que hablar con nombre y apellido. Hay diputados que sí hacen una labor eficiente, que sí hacen una labor comprometida, pero al final la ciudadanía empezamos a rechazar la labor no de los malos diputados, sino del Congreso de la República. Y me parece que el Congreso es el único poder que puede ir equilibrando
la balanza de poderes públicos en el Estado guatemalteco. El año también se pinta complejo en el aspecto político por la conformación de comisiones de postulación. Hay que elegir puestos claves. ¿Cómo se analiza este tema? Ese es uno de los grandes retos políticos para este año. Prácticamente el año 2014 va a tener que conocer, el Congreso de la República va a tener que nombrar 4 importantes instancias de Estado. En primer lugar, el próximo Tribunal Supremo Electoral, que eso lo tenemos ya a las puertas en febrero, marzo, para que pueda tomar posesión el nuevo Tribunal Supremo Electoral, la primera comisión de postulación que inicia en el año. Luego vamos a tener comisiones de postulación para Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, que son por lo regular las más voluminosas, y se cerrará el año cuando el Congreso pues conozca la propuesta para el nuevo Contralor General de la República. Habrá una quinta comisión de postulación, que es la de Fiscal General, pero quien nombra es el Presidente de la República. Teniendo esto a la vista, me parece que el 2014 es un año para que el Congreso haga únicamente 2 cosas. Integrar los nuevos órganos de justicia y poder elegir, digamos, a los nuevos altos funcionarios de la justicia, de la Contraloría y del Tribunal Supremo Electoral. Y el otro elemento va a ser aprobar los movimientos presupuestales que en alguna medida le permitan al gobierno central pues tener los recursos para aplicar su política pública. Ya al cierre del 2013 escuchamos a la vicepresidenta solicitando al Congreso de la República la ampliación del techo presupuestal, pero si eso no se logra, veremos cómo a través de más endeudamiento va a tener que cubrirse el agujero fiscal del cual hemos estado conversando. Esto también nos remite a que entonces el 2014 va a tener 2 funciones ese Congreso: nombrar funcionarios y aprobar los movimientos presupuestales. Además deberá estar muy atento a cómo se realicen las transferencias presupuestales. Al no aprobarse el presupuesto para este año, el presidente y la vicepresidenta han hecho ya público la necesidad de hacer transferencias entre ministerios, y es ahí donde se hace necesaria la fiscalización, que es una de las grandes funciones del Congreso de la República. Tenemos ya solo un minuto para concluir, pero nos falta hablar sobre 2 poderes. Por una parte el judicial y por otra el poder local, las municipalidades. ¿Cómo se pinta el 2014? Un año de muchos retos para el organismo judicial, que sale del 2013 pues con muchos señalamientos sobre casos de alto impacto. Vivimos en el 2013 un juicio contra Ríos Montt, el caso Barreda, el caso contra Guayo Cano en cuanto a pues aparatos criminales que operan en el Estado guatemalteco, y entra un 2014 en donde se van a renovar prácticamente todas las altas autoridades del organismo judicial. Un año realmente complejo donde considero que va a ser difícil que se logren sentencias profundas, sentencias firmes, sentencias que al final contribuyan a reducir la impunidad en este país, porque todos los jueces, o una buena parte de ellos, que buscan quedarse dentro del organismo judicial, es decir, contribuir a su carrera judicial, no van a poner en riesgo con pues sentencias controversiales su posible continuidad dentro del organismo judicial. Y en el caso del gobierno local, igualmente vimos durante el 2013 serios problemas, más de 75 alcaldes con procesos de antejuicio, algunos de ellos ya vinculados a proceso, algunos otros a quienes ya les quitaron la inmunidad, y vemos una gran cantidad de otros alcaldes que ante el mal manejo o la poca capacidad de manejo de los fondos públicos entran en unas parálisis importantes que al final pues les generan desgaste político. El poder local en particular merece especial atención y especial fiscalización, principalmente por la ciudadanía que está cerca de estas autoridades. Cristian Castillo. A sus órdenes. Gracias por estar con nosotros compartiendo entonces este completo análisis de los 3 organismos del Estado, además del poder local, las municipalidades. El 2014, cómo se pinta según esta visión y este criterio del analista Cristian Castillo, para que usted también forme su propia opinión. Como siempre, agradeciendo su preferencia y su sintonía, quédese aquí en TN23. Aquí vienen noticias, vienen programas de su interés.